Este estanque, guarnecido de silenos canéforos y de cariátides que miman las del Erecteion, es el Canopo, única construcción identificable de las que cita Helio Esparciano hablando de Villa Adriana, la residencia que el emperador edificó para su retiro y en la que exhibió su talento de arquitecto. El reinado de Adriano constituye el apogeo del imperio, y su tiempo, el de los emperadores buenos, será recordado largamente. El historiador francés Duruy escribió a propósito de él: cuando la gloria de los príncipes sea medida por la felicidad que dieron a sus pueblos, Adriano será considerado el más grande de los emperadores romanos. Este explorador de todas las curiosidades, como le llamó el acre Tertuliano, visitó Galia, Germania, Hispania, Anatolia, Grecia y Egipto. Renunció a las conquistas de Trajano en Armenia y Mesopotamia por amor a la paz y trasladó al deporte de la caza sus ansias de riesgo y aventura. Se había aficionado a ella durante sus años de formación militar en Hispania. No en vano, Iberia es tierra de conejos. Escribió poesía con la corrección de una persona bien educada. Subió al Etna para contemplar la salida del sol y fue el primer emperador que se dejó barba. Prefirió los escritores viejos a sus contemporáneos por amor de lo que ha sido, lo que le llevó al arcaísmo. Amó el pasado griego como un renacentista e hizo a Atenas tan próspera como no lo había sido desde las guerras del Peloponeso. Las ciudades jónicas de Anatolia le conocieron y edificaron monumentos a su memoria. En la muerte de Antinoo, al que tanto había amado, el mundo griego aportó consuelo al doliente y honor al muerto. Adriano prohibió la circuncisión por odio a la mutilación física, no a los judíos, y estos se sublevaron. Él pertenecía a ese momento único que abarca de Cicerón a Marco Aurelio, cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, en que solo estaba el hombre. Lo evocó Flaubert y lo recordó Yourcenar. El tiempo del humanismo. Este es Cabo Sunion, donde Egeo se arrojó al mar de su nombre al ver la vela negra del barco de Teseo, su hijo, que, vencedor del Minotauro, se olvidó de cambiarla por otra blanca, mensajera de su victoria. Y este, el templo dórico de Poseidón, hijo del tiempo y la fertilidad, que perdió ante Atenea una prueba por la soberanía de Ática. En esta colina de Atenas, fundó Europa durante siglos su ideal de perfección. Los Propileos, puerta de entrada de la Acrópolis, fueron construidos por Nesiclés por orden de Pisístrato, que fue llamado tirano, pues obtuvo el poder por la fuerza. Ello no impidió que su tiempo fuese conocido como el de Cronos o Edad Dorada, como nos informa Aristóteles. El templo de Atenea Nike data de la época de Pericles, como el Partenón, y es obra de Calícrates. Vitruvio, en sus 10 libros sobre arquitectura, nos cuenta que fue Calícrates quien proyectó el Partenón con Ictino, que continuaría su obra bajo la dirección de Fidias. El Partenón ha sido en arte la medida de todas las cosas, y sus proporciones, perfectas como un teorema, elevadas a canon de armonía. Erigido en honor de la Virgen Atenea, albergaba en su interior la estatua de la diosa que había esculpido Fidias. Luego fue iglesia cristiana, mezquita otomana, polvorín volado por los venecianos y causa de inmortalidad y lucro para Thomas, Lord Elgin y el Museo Británico. Se le considera la culminación del estilo dórico, el más sencillo de los órdenes clásicos. El Erecteion, según una tradición mitológica, ocupa el lugar donde Atenea y Poseidón
disputaron el dominio del Ática, que ganó la diosa con la adoración del olivo. Su nombre deriva de Erecteos, rey mítico de Atenas. Ejemplifica el orden jónico que nació en Anatolia, y su pórtico de las muchachas, o corés, se posa sobre la tumba de Cécrops, fundador de Atenas, que arbitró la disputa de los dioses e ideó la escritura. Sobre la roca del Areópago se reunía la asamblea del Consejo Ateniense. Desde ella, Paulo de Tarso pronunció su famoso discurso del Dios desconocido. En esta ágora se discutieron y propagaron todas las doctrinas hasta que Justiniano cerró las escuelas filosóficas de Atenas por considerar idolátricas sus enseñanzas. De ahí en adelante solo hubo ortodoxia, es decir, recta doctrina en opinión de quien la imparte. Los frescos de Santorini, la antigua Tera de las Cícladas, muestran una gran influencia de la cultura minoica y nos ilustran sobre el siglo XVI. Muchacho en mármol de Paros, en el Museo de la Acrópolis, es un depurado exponente de la escultura arcaica, como el moscóforo o portador del becerro, que es más antiguo. El grado de complejidad, refinamiento y sensualidad que alcanzó el arte griego del período helenístico es evidente en este jarrón del Museo de Tesalónica, que se diría producido para la corte de Versalles. Representa una fiesta dionisíaca y sus figuras, de Ménades ebrias, habrían entusiasmado a los manieristas italianos. La Stoa de Attalus es un edificio con soportales que el rey de Pérgamo regaló a Atenas. Posteriormente, dinero americano financió una reconstrucción que alguien calificó de implacable. Cerca del ágora está el mejor conservado de los templos griegos, el de Hefestos, que para algunos escogidos participa de la fealdad de su patrono. Fue construido por el mismo arquitecto que el de Poseidón, en Cabo Sunion. El templo de Zeus olímpico fue comenzado por Pisístrato
y se terminó bajo Adriano, 7 siglos más tarde. Sus capiteles corintios son los primeros de este orden colocados en el exterior de un templo, pues hasta entonces solo se empleaban en los interiores. Las ciudades jónicas de Anatolia, estas son las ruinas de Mileto, alcanzaron su apogeo en el siglo VI a.C. Típicamente marítimas, su decadencia empezó en el siglo III, conforme los aluviones del río Meandros fueron alejándolas del mar. Ello dio lugar a la pérdida de sus puertos y a la aparición de zonas palúdicas de alto riesgo infeccioso, lo que causó su paulatino despoblamiento. La mayoría de los restos existentes de las ciudades jónicas proceden de las épocas helenística y romana. El teatro de Mileto es del siglo IV, pero sufrió constantes reformas. Su aforo pasó de 5.300 a 25.000 espectadores en la época bizantina. La historia común de las ciudades jónicas pasa por las invasiones persas, la Liga Délica, Alejandro Magno, los Ptolomeos, los Seleucidas y los reyes atálidas de Pérgamo. El último de estos, Atalo III, las legó con todo su reino a Roma cuando murió en el año 133 a.C. En los baños de Faustina podemos ver una estatua del río Meandros como dios fluvial. Milesios fueron Tales, Anaximandro y Anaxímenes, el historiador y geógrafo Hecateo, que fue el primero en usar el término historia, el urbanista Hipodamos y tantos otros. Heródoto dice que Tales fue un hombre de estado que abogó por la unión de las ciudades jónicas. Aristóteles le atribuye la idea de un único sustrato material para el universo, el agua. Buscó en la naturaleza las causas de los fenómenos antes que en los caprichos de los dioses antropomórficos, como también hicieron sus sucesores Anaximandro y Anaxímenes, estableciendo así puentes entre mitos y razón. En Mileto, en el siglo VI a.C., la razón humana comenzó a caminar. Estas son las puertas del mercado de Mileto en el Museo Pergamon de Berlín. A Anaximandro se le considera fundador de la astronomía. Enseñó que nada, caliente o frío, prevalece permanentemente, sino que paga reparación para conservar el equilibrio entre ambos estados. Anaxímenes hizo del aire el principio básico de la materia. Estudió el arco iris, del que dijo no era una diosa, sino la refracción de los rayos del sol sobre aire compacto. Mileto fue apostrofada así por el oráculo de Delfos. Y ese día, Mileto, ese día, tú,
la ciudad pervertida, serás una presa fructífera para tus enemigos, un festín para multitudes. Tus mujeres lavarán los pies de hirsutos guerreros, y tú, oh Dídima, caerás en manos de extranjeros, así como tu templo. El templo de Apolo en Dídima también tenía su oráculo que rivalizó con el de Delfos. El que vemos ahora fue comenzado en época helenística, aunque nunca fue terminado. Calígula, Adriano y Juliano, insultado el apóstata, intentaron acabarlo cada uno por sus propias razones. La leyenda que cuentan Estrabón y Pausanias dice que Éfeso fue fundada por Andróclo, hijo del rey de Atenas Codros. Dispuesto a partir para el Asia Menor, Andróclo consultó al oráculo de Apolo dónde debería fundar una ciudad, y se le señalaron un pez y un jabalí, que él encontró en el sitio de lo que hoy es Éfeso. Éfeso erigió un templo a Adriano que había sido canonizado previamente. Vemos el jabalí predicho por el oráculo y a Andróclo que lo caza. En el segundo relieve, Heracles y quizá Teseo luchan con las amazonas y les arrebatan el culto de Artemisa para darlo a los efesios. Aquí una teoría de dioses y héroes relacionados con Éfeso, no todos identificables por ausencia de atributos, salvo Heracles, Atenea, Dionisos y Andróclo. Aquí nació Heráclito, que nos legó una imagen de la vida y el tiempo que daría sus frutos en la poesía. El Éfeso que vemos ahora es casi en su totalidad romano. Bajo Augusto fue una de las principales ciudades del imperio y capital de la provincia de Asia que antes había sido Pérgamo. Éfeso es un buen muestrario del urbanismo romano con sus baños públicos, sus templos, su teatro, sus casas en terraza, sus patios de columnas que los arqueólogos llaman peristilos y sus habitaciones decoradas con pinturas de personajes de comedia o de héroes mitológicos. Esta es la biblioteca de Celso, cónsul de Roma y procónsul de Asia entre los años 105 y 106 de nuestra era. La construyó su hijo como monumento funerario de su padre durante el reinado de Trajano.
El guerrero en reposo y otras estatuas del Museo de Éfeso pertenecen a la decoración de las fuentes públicas de la ciudad. En la Vía de los Mármoles, un cartel señala la casa de las muchachas de corazón caliente. En el año 54, el predicador Paulo de Tarso fue expulsado de este teatro al grito de «Grande es la Artemisa de Éfeso». Lo cuentan las actas de los apóstoles. Estrabón dice que el templo de Artemisa fue 7 veces destruido y 7 reconstruido, y que, en todo caso, siempre fue considerado una de las 7 maravillas del mundo, lo que parece un abuso del número mágico. El templo arcaico fue incendiado la noche en que nació Alejandro por Heróstrato, para inmortalizar su estupidez. Andando el tiempo, María sustituiría a Artemisa. Juan el teólogo predicaría aquí su enseñanza y Éfeso sería lugar de concilio. Pero esa es otra historia que podremos considerar más tarde. Los relieves ovoidales de las estatuas de Artemisa no son tetas como se creyó durante muchos años, Artemisa polimastos, sino testículos de toro, símbolos de fertilidad. El culto del héroe griego Asclepios, dios de la medicina, fue introducido en Pérgamo proveniente de su santuario de Epidauro en el siglo IV a.C. El santuario fue desarrollándose a lo largo de los siglos y las excavaciones han descubierto profundos arreglos y remodelaciones emprendidos por el emperador Adriano, en cuyo tiempo Pérgamo vivió un brillante periodo. En el Asclepion se usaron con fines terapéuticos los baños, el teatro, la interpretación de los sueños y la exposición al sol. Aquí ejerció Galeno, natural de la ciudad, cuyas enseñanzas perduraron hasta el final del Renacimiento gracias a los traductores árabes. Fue en el Asclepion físico principal de los gladiadores, lo que facilitó sus estudios de anatomía que había empezado sobre monos africanos. El altar de Zeus fue erigido para conmemorar la batalla de Magnesia contra los gálatas, que nosotros llamamos celtas o galos. Su friso, hoy en el Museo Pergamon de Berlín, narra la victoria de los dioses olímpicos sobre las potencias subterráneas y los gigantes. En el friso oriental se sitúan Zeus, Atenea y las grandes divinidades de la luz, Apolo, Artemisa y Leto. Orión, las Moiras y la Noche estaban en la fachada norte. Al oeste, cara al mar, las divinidades marinas, Océanos, Anfítrite, Nereo y Tritón. Al sur se situaban Aurora y Helios.
El altar de Pérgamo es el mayor y más importante conjunto de escultura helenística existente y honra a una escuela que produjo también el Laoconte y el Galo moribundo. Cerca de la antigua desembocadura del Meandros se hallaba Príene, hoy más de 15 kilómetros tierra adentro. El templo de Atenea se debe a Piteos, arquitecto del mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo catalogadas por Antípater de Sidón. Fue dedicado por Alejandro Magno a Atenea Polías y se terminó 2 siglos más tarde gracias a los donativos de Holofernes, rey de Capadocia, que había pasado su infancia en Príene. De Príene fue Bías, uno de los 7 sabios de Grecia que dio leyes a su ciudad. Y también el arquitecto Hermógenes, que codificó el orden jónico en sus libros. Príene fue reconstruida en el año 350 a.C. conforme a un plan urbanístico de rejilla, desarrollado por el arquitecto Milesio Hipodamos. La vida política de las ciudades jónicas se regía por el Consejo del Pueblo, reunido en el teatro o Ecclesiasterion, lugar de asamblea, y el Buleutus, consejo consultivo reducido, que se reunía en el Buleterion. En el Prytaneion se guardaba el fuego sagrado y se alojaba a los huéspedes ilustres de la ciudad. En la época bizantina, Príene fue un centro episcopal. Esta iglesia data del siglo VI y debía de ser la del obispo. En el suelo se utilizaron elementos del templo de Atenea. Bernard Berenson, en su viaje a Italia, describe el templo dórico de Segesta como un testimonio de razón, de orden, de inteligencia, en medio del caos, de la indiferencia y de la anarquía de la naturaleza, lo cual resulta cuando menos enfático. El templo data de finales del siglo V y sus columnas carecen de acanaladuras o flautas, y como las del Partenón, están ligeramente hinchadas en el centro para corregir ilusiones ópticas. También en Sicilia, que fue Magna Grecia por la expansión occidental de la Hélade, yace Selinus o Selinunte, fundada por griegos de Megara.
Selinus estuvo en guerra permanente con Egesta o Segesta, cuyos habitantes eran de origen troyano, por lo que sus luchas parecían revivir la Ilíada. El templo llamado Ce por los arqueólogos es el más antiguo de Selinunte y quizá se dedicó a Deméter. Sus metopas, conservadas hoy en el Museo de Palermo, nos muestran un estilo arcaico con resonancias de cierto arte indio. Heracles luchando con los ladrones cércopes que Zeus transformó en monos. Perseo corta la cabeza de la medusa y huye. El carro del sol. El templo E estaba dedicado a Hera. Las metopas de este templo, también en el Museo de Palermo, pertenecen a un arte más evolucionado y exhiben la serenidad olímpica del mejor clasicismo. Acteón, devorado por los perros de Artemisa. Las bodas sagradas de Zeus y Hera. Heracles en la batalla contra las Amazonas. Contra una amazona, para ser más precisos. El templo de Atenea en Siracusa fue erigido para conmemorar una victoria sobre los cartagineses. Era de estilo dórico y fue transformado en catedral cristiana en el siglo VI por voluntad del obispo Zósimo. Distinta suerte corrió el templo de Apolo y Artemisa, edificado más de un siglo antes. Siracusa fue la ciudad más importante del helenismo occidental. Jamás cayó a los cartagineses, con los que sostuvo 4 guerras, y aunque dominada por los romanos, nunca fue latina, y conservó su lengua griega hasta la aparición del romance. Había sido fundada por griegos de Corinto. Bajo la tiranía de Dionisio, desde finales del siglo V, y tras la derrota de Atenas, Siracusa se convirtió en el mayor centro del Mediterráneo. En ella estuvo Platón, al que Dionisio trató de vender como esclavo, aburrido de sus enseñanzas. Sin embargo, su hijo y sucesor, Dionisio el Joven, trataría de realizar las teorías de la República. La oreja de Dionisio, así bautizada por Caravaggio, es una metáfora de la vigilancia del poder sobre los ciudadanos. Según la leyenda, Dionisio escucharía desde aquí los comentarios de sus gobernados en el teatro vecino.
Dionisio el Viejo fundó Taormina. Su teatro griego es del siglo III a.C., pero fue reformado por los romanos. La villa imperial de Piazza Armerina, también en Sicilia, era una lujosa residencia de caza que quizá perteneció a Maximiano Hércules, colega de Diocleciano en la tetrarquía, quien se habría establecido aquí hacia el año 305, cuando Diocleciano lo forzó a abdicar. Se trata de una hipótesis opinable. Sus mosaicos son de escuela romano-africana, muy probablemente realizados por artesanos del Yen. Embarque de fieras africanas para el circo. Estas muchachas que hacen ejercicios gimnásticos han conocido una notoriedad ajena a consideraciones artísticas. Cartago fue una potencia marítima y comercial con una buena base agrícola y un sistema político de poder aristocrático colegiado que mereció los elogios de Aristóteles. Antagonista primero de los griegos y después de Roma, por la hegemonía del Mediterráneo, Cartago es la gran perdedora del mundo antiguo. La Cartago romana fue proyectada por César y realizada por Augusto. Fue capital de África y alcanzó su apogeo durante el reinado de los severos. La púnica es una cultura oriental fuertemente teñida de helenismo. En la religión estarían sus mayores diferencias con el mundo grecolatino. Aunque no tenemos gran conocimiento de ella, parece que los púnicos practicaban la prostitución sagrada y los sacrificios humanos que ya horrorizaban a los antiguos. El Yem, la antigua Tisdrus, fue capital del aceite durante el reinado de los antoninos. El anfiteatro data de los años 30 del siglo III, cuando los ciudadanos de Tisdrus se rebelaron contra los recaudadores de impuestos y proclamaron emperador al procónsul Gordiano. Después de la destrucción de Cartago, Duga formó parte de los territorios regalados a Masinisa. Este, que mandó la caballería númida en España durante la Segunda Guerra Púnica, cambió, según Estrabón, a los númidas en una nación de agricultores. Túnez fue la parte más romanizada de África.
el centro de su provincia proconsular y, en suma, la más civilizada gracias también a la colonización cartaginesa. A finales del siglo II, casi un sexto de la nobleza imperial, senadores y équites, eran africanos. Y el emperador reinante en el cambio de siglo, Septimio Severo, era de Leptis Magna, en la actual Libia. El teatro de Duga es del siglo II de nuestra era. El Capitolio, templo dedicado a la tríada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. África se desarrolla sobre la tríada mediterránea clásica: el trigo, la viña y el olivo. Al principio, Roma obligaba a la especialización en el trigo, pero más adelante la iniciativa de los colonos desarrolla los otros dos cultivos. El arco de Severo Alejandro del siglo III y el templo de Juno Celeste, construido bajo su reinado. Adriano fue el primer emperador que visitó África y aceleró la concesión de ciudadanía romana a las colonias africanas. El mosaico, arte de las musas, tuvo en la provincia de África un desarrollo espectacular. Hubo talleres mosaicistas en Adrumeta, actual Susa, en Cartago, en Útica, en Tuburbo, en Tisdrus. Estos que vemos ahora son una selección del Museo del Bardo, probablemente la más importante colección existente de mosaicos romanos, completada con algunos del Museo de Susa, la Adrumeta romana. Prácticamente cualquier asunto es bueno para ser trasladado a mosaico. Los meses del año, las estaciones, los signos del zodíaco, los animales objeto de caza. Los asuntos mitológicos, en una época ya descreída, fueron una buena fuente para la decoración. Los triunfos de Baco o de Neptuno fueron profusamente representados. Llama la atención la abundancia de dioses y asuntos marinos, con los océanos coronados de crustáceos.
El mosaico de Ulises, quizás el más bello del Museo del Bardo, procede de una casa de Duga. La pesca se extendió en tiempos cartagineses hasta el Atlántico y siguió floreciendo en tiempos romanos. El mosaico del señor Julio refleja la vida cotidiana de un propietario en su finca. Los juegos del circo, los combates de gladiadores y, sobre todo, las carreras de caballos fueron asunto frecuente de los mosaicistas y, en el caso de los caballos vencedores, no de un modo genérico, sino inmortalizados en sus nombres. El tocado de Venus. Este símbolo del yin y el yang quizá llegó de Asia por la ruta de la seda. En el umbral de las casas era frecuente colocar símbolos profilácticos contra el mal de ojo, a menudo con claras alusiones genitales. Los mosaicos del África romana nos dicen que sus ciudadanos amaban las imágenes benéficas a su alrededor que proclaman un mundo en orden. Nos legan sus sueños y sus dioses olvidados en estos campos, ya sometidos al Dios único. Este monumento funerario, dedicado a un príncipe númida del siglo III a.C., muestra un mestizaje de elementos egipcios y helenísticos, y tuvo una inscripción líbico-púnica, hoy en el Museo Británico, llevada a mediados del siglo pasado por el cónsul británico en Túnez. En la orilla de enfrente, en tierras de la Galia narbonense, este cenotafio de formas más estrictamente romanas muestra un aire de familia que emana del fondo común de la cultura mediterránea. Su vecino, el arco municipal en la meseta de los antiguos de Saint-Rémy, nos remite a un modelo conmemorativo, extendido por todo el imperio, que ha generado réplicas más o menos enfáticas hasta nuestros días. La Casa Cuadrada de Nîmes, uno de los templos romanos mejor conservados, fue dedicada a los nietos de Augusto, Cayo y Lucio César, príncipes de la juventud. Su elegante estructura sirvió de modelo a la napoleónica iglesia de la Madeleine en París. El anfiteatro, después de haber sido fortaleza medieval, lugar de habitación y cantera de iglesias,
ha establecido en los últimos tiempos una continuidad con su función original, albergando corridas de toros. Probablemente las huellas más evidentes de la cultura romana, derecho civil aparte, sean las obras públicas. Entre ellas, pocas más espectaculares que las de abastecimiento de aguas a las ciudades por medio de acueductos, como este del Pont du Gard para el servicio de Nîmes. Tuvo en su día 50 kilómetros de largo, con tramos subterráneos o aéreos según los obstáculos a salvar, como se hacen hoy las autopistas. Que las gentes medievales atribuyeran la construcción del Pont du Gard y la del acueducto de Segovia al demonio, nos muestra cuánto la fe del hombre en sí mismo había desaparecido antes de que la imitación de los antiguos constituyera el objetivo absoluto de la cultura europea.